Bueno, entonces el tema que vamos a hablar, como dijo el doctor Melo, es pancreatitis aguda. Este tema surge a raíz de que han habido muchos pacientes con pancreatitis aguda y lo que hemos visto es que no hay unas indicaciones, no hablamos como de una manera homogénea porque todo el mundo da unas recomendaciones totalmente diferentes y hacen un manejo como a lo que cada uno estuvo acostumbrado a hacer o aprender desde muchos años atrás. Entonces, vamos a tratar como de unificar los conceptos con esta charla y a dejar en claro cuáles son las estrategias de manejo claves para los pacientes con pancreatitis aguda. Entonces, tenemos que la pancreatitis aguda va a ser la lesión del parénquima pancreático con una inflamación reversible que se da por diversas causas. En general, la pancreatitis aguda se ha diagnosticado en los últimos años con más frecuencia en los niños y esto es preocupante dado que hay una escasez de investigaciones específicamente en los pacientes pediátricos. La mayoría de las recomendaciones se dan en base a lo que se ha publicado para pancreatitis aguda en adultos. La incidencia de pancreatitis, como vemos acá, ha aumentado desde hasta el 2012, la incidencia se decía que era 1 a 3 por cada 10.000 niños por año. Sin embargo, desde las publicaciones del 2012 en adelante se ha encontrado que hay una incidencia alrededor de 13 por cada 10.000 niños en el año. En general, la pancreatitis se presenta de un curso leve en la población pediátrica con una mortalidad que llega a ser menos del 5%. Sin embargo, esta mortalidad va a aumentar cuando tenemos pancreatitis aguda grave y va a aumentar incluso hasta a un 35% cuando hay una necrosis infectada. Se presenta por lo general con más frecuencia en mujeres, con relación 2 a 1 versus a los hombres y presenta una edad media de los 13 años. La duración en promedio de hospitalización va de 3 hacia 8 días, sin embargo, los pacientes que tienen una pancreatitis severa pueden tener hospitalizaciones en promedio de hasta 19 días en unidades de cuidados intensivos. Hablando un poco de anatomía del páncreas, encontramos que este es un órgano totalmente retroperitoneal, está más o menos a la altura del L1, L2, se encuentra en estrecha relación con las 4 porciones del duodeno, con la pared posterior del estómago y con el ilio esplénico. Se puede dividir en 4 partes. En la cabeza pancreática, que está hacia la derecha de los vasos mesentéricos superiores y tiene el proceso uncinado, que rodea por la parte posterior a estos vasos, el cuello, que es el área que está inmediatamente anterior a los vasos mesentéricos superiores, y el cuerpo y la cola, que es la parte que está hacia la izquierda de los mesentéricos superiores. La irrigación del páncreas se da principalmente por el tronco celíaco y por la arteria mesentérica superior a través de las ramas pancreático-duodenal superior, que se divide en la parte anterior y posterior, que viene de la arteria gastroduodenal, que es una rama de la arteria hepática del tronco celíaco, y la parte de la cola y el cuerpo se da por ramas de la esplénica. Aquí vemos las relaciones de estas arterias pancreático-duodenales superior, las inferiores que vienen de la arteria mesentérica superior, y vemos su relación en la irrigación de la cabeza del páncreas en la vista posterior y en la vista anterior. El sistema de drenaje se va a generar a través del sistema porta. Por lo general, las venas van a seguir el mismo curso de las arterias, como lo vemos aquí. Tiene 2 conductos, el conducto pancreático principal o de Wirsum, que se une con el colédoco y llega a la papila mayor en la segunda porción del duodeno, y está el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que llega a la papila menor. Sabemos que el páncreas cumple una función tanto exocrina como endocrina. La función exocrina está dado principalmente por las células acinares, que son la unidad estructural de la función exocrina. Van a producir principalmente las enzimas pancreáticas como las proteasas, la lipasa, amilasa y las peptidasas, y la unidad estructural de la función endocrina, que son los islotes de Langerhans, que tiene las células alfas que producen glucagón y las células beta que produce insulina.
Hay factores que nos ayudan a evitar la autodigestión pancreática por estas enzimas. Una de esas formas es que estas enzimas están sintetizadas en forma de proenzimas inactivas que van a generar una activación por la tripsina una vez llegan al duodeno. Estas proenzimas Esta tripsina, perdón, va a ser activada a su vez por la enterosinasa que se encuentra a nivel del duodeno y se libera una vez ha pasado el bolo alimentario por el duodeno. La activación de la tripsina se va a ver regulada por inhibidores de la tripsina como el inhibidor de la serina proteasa casal de tipo 1 que se presenta por las células acinares y duodenales y es una forma para evitar que la tripsina no se active tempranamente en el páncreas y que a su vez esta no vaya a generar una activación de las otras enzimas pancreáticas pues dentro del parénquima pancreático. La pancreatitis aguda se va a generar como consecuencia de la producción y activación inapropiada de estas enzimas pancreáticas. Sabemos que hay múltiples causas, la obstrucción del conducto pancreático, el trauma, infección por virus y bacterias, anomalías congénitas y causas idiopáticas, que lo que van a generar en común es el aumento del calcio intracelular. Ese calcio genera por lo general en las células acinares pancreáticas una regulación de la tripsina. Cuando hay concentraciones bajas de calcio, la tripsina por lo general tiende a inactivarse o a degradarse, pero cuando hay un aumento intracelular del calcio dentro de esta célula, se lleva a una activación temprana de la tripsina y esta a su vez va a generar la activación de las otras enzimas pancreáticas. Una vez hay activación de las enzimas pancreáticas dentro de la célula acinar, pues comienza a generar un daño como en la estructura del páncreas a través de las fosfolipasas, de las elastasas, de las proteasas. Esto va a generar que haya una respuesta inflamatoria local con la infiltración de células inflamatorias y liberación de proenzimas inflamatorias como interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1, que a su vez van a generar un aumento en la permeabilidad capilar a nivel del páncreas, generando un edema intersticial. Si este proceso se perpetúa, puede llegar a generar una pancreatitis severa con una falla orgánica múltiple. Esto se genera si se permite que se perpetúe como la inflamación y se genera el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que va a generar una disfunción en la microcirculación, no solamente del páncreas, sino a nivel sistémico. Esto va a llevar a un aumento de la permeabilidad capilar y una pérdida de líquido intravascular. Esta pérdida de líquido intravascular se va a ver aumentada en los episodios de pancreatitis aguda por el vómito, por el dolor abdominal, que no permite una ingesta adecuada de alimentos y por un aumento de las pérdidas insensibles debido al dolor, a la taquipnea, a la taquicardia o a la fiebre que se generan por la respuesta inflamatoria sistémica. Esta pérdida de líquido intravascular va a generar una alteración también en la circulación esplácnica, llevando a que haya una propensión también a generar hilo dinámico. El fin último va a ser que si no se corrige esa hipovolemia, va a llevar al paciente a un shock hipovolémico o distributivo y al final a la falla orgánica múltiple, y por eso es que es importante hacer una reanimación hídrica intensiva en estos pacientes, como lo vamos a ver más adelante. Los tipos de pancreatitis aguda se definieron según los criterios de Atlanta en 1992 y estos se definen según la fisiopatología de la pancreatitis. Está la pancreatitis intersticial, que presenta un edema inflamatorio difuso, que por lo general es la forma más frecuente de presentación de pancreatitis aguda en pediatría, tiene un curso más leve. Y por otra parte está la pancreatitis necrotizante, que lleva a una necrosis que no solamente va a afectar el parénquima pancreático, sino que también puede afectar al tejido peripancreático. Se presenta solamente en el 10 al 15% de los pacientes y por lo general estos pacientes tienen un curso más grave de la enfermedad.
Dentro de la etiología sabemos que hay una variedad de factores que pueden desencadenar pancreatitis aguda en pediatría. En los adultos sabemos que los cálculos biliares y el alcohol son la causa más común. Sin embargo, en la población pediátrica, pues depende de la edad de los pacientes. En los infantes se va a ver más comúnmente las anomalías congénitas y las causas metabólicas, que también van a ser la causa frecuente de pancreatitis aguda recurrentes, y en los adolescentes tenemos también como primera causa la pancreatitis biliar y ocupa un papel muy importante la pancreatitis farmacológica. Hasta un 30% de los casos pueden llegar a ser idiopáticos. Entonces aquí están estas tablitas donde nos muestran las causas más comunes de pancreatitis, y entre ellas está los trastornos biliares, que es hasta un 30%, secundario a coledocolitiasis o a quiste del colédoco o anomalía de la unión pancreatobiliar. Medicamentos, como vemos, tiene un papel muy importante en la pancreatitis aguda en pediatría, y entre ellos tenemos los anticonvulsivantes como el ácido valproico, medicamentos que se usan en quimioterapia como el asparginasa o vincristina, y los medicamentos que se utilizan como inmunosupresores o inmunomoduladores como azatriopina, 6-mercaptopurina. Y en trauma tenemos el que también es un factor muy importante en pediatría, y está el trauma cerrado de abdomen, en el cual en la población pediátrica pues es frecuente en esas lesiones secundarias al golpe en el abdomen por el manubrio de las bicicletas. También debemos sospechar causas de maltrato infantil, y no es desconsiderable también que se presente después de una sepsia. Dentro de las infecciones tenemos infecciones virales y bacterianas, virales como paperas, sarampión, coxsackie-virus, y muchas veces estas causas infecciosas son las causas de la pancreatitis idiopática, porque no son factores que se puedan medir pues de manera tan confiable, que no se diagnostican de pronto en el primer episodio. Y los trastornos metabólicos, está la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia. La hipertrigliceridemia, por ejemplo, pacientes que tengan unos triglicéridos por encima de 300 pueden aumentar el riesgo de presentar pancreatitis aguda, pero hay que sospechar fielmente si hay unos triglicéridos por encima de 1000. La pancreatitis autoinmune y la colangitis esclerosante primaria son causas de pancreatitis agudas muy raras, y dentro de las causas anatómicas está el páncreas divisum, el páncreas anular y la disfunción del esfínter de Ode. El páncreas divisum es la malformación congénita más frecuente del páncreas. Aquí hay que recordar un poco la embriología de la formación del páncreas, y es que el páncreas se genera a partir de dos esbozos que salen del intestino anterior, una yema ventral y una yema dorsal. Cuando hace la rotación el duodeno, esta yema ventral se localiza hacia la porción dorsal, debajo pues como de la porción dorsal, y posteriormente se va a generar una fusión de la glándula y de los conductos pancreáticos, que son los que van a formar el páncreas normalmente. Entonces, este conducto pancreático dorsal, la parte distal, se fusiona con todo el conducto pancreático ventral, que va a generar que se drene todo el páncreas hacia la papila mayor, y la porción más distal del conducto dorsal va a generar el conducto pancreático accesorio o de Santorini, que llega a la papila menor. Cuando esto no se da de esta forma, no se hace esta fusión del parénquima y del conducto pancreático de esta forma, entonces el conducto ventral, que es el que solamente va a generar pues como el drenaje de la parte inferior de la cabeza pancreática, va hacia la papila mayor, y toda el resto de la glándula pancreática se va a drenar por el conducto pancreático dorsal hacia la papila menor. Entonces esto va a generar que pues haya como un tipo de éstasis, no haya un drenaje adecuado del páncreas, y predisponga al paciente a presentar pancreatitis aguda, y esto hay que sospecharlo más que nada en los pacientes que presentan pancreatitis aguda recurrente. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que el dolor abdominal es como la presentación más común. Es epigástrico en el 62 a 89% de los pacientes, puede ser difuso en un 12 a un 20% de los pacientes. Sin embargo, ese dolor epigástrico que irradia la espalda, que es en forma de banda, que es el
típico cuadro de pancreatitis aguda solamente se presenta en 1.6 a 5.6% de los pacientes pediátricos, o sea que no es en los adultos, ese típico cuadro no es el que se presenta comúnmente en la población pediátrica. El dolor abdominal la mayoría de las veces va acompañado de náuseas, vómitos y en el examen físico una sensibilidad epigástrica. En los bebés y en los niños más pequeños pueden presentar síntomas más sutiles y algunos solamente pueden presentar irritabilidad y náuseas y vómito. Entonces es importante que en los niños más pequeños tengamos un alto índice de sospecha. También se ha descrito el síndrome de Cullen, que es esa equimosis periumbilical, y el signo de Gray-Turner, que es la equimosis en flancos. Sin embargo, como debemos recordar, estos no son específicos para pancreatitis aguda, se pueden presentar en cualquier situación donde se presente sangrado retroperitoneal. Sin embargo, en los pacientes con pancreatitis aguda se puede presentar en los pacientes que tienen necrosis pancreática, que son menos del 3% de los pacientes. Dentro de la evaluación inicial es importante hacer una historia clínica y un examen físico detallado, enfocar la anamnesis en detectar factores de riesgo como fármacos o tóxicos o traumas recientes o estigmas de infecciones recientes. Dentro de los laboratorios es importante medir inicialmente electrolitos, boom, creatinina y hemograma, que es una manera de predecir el estado de hidratación y de la función renal del paciente, y medir amilasa o lipasa, ya vamos a ver pues qué nos dicen las guías sobre esto para hacer el diagnóstico, hacer pruebas hepáticas, nivel de calcio y triglicéridos como una forma de buscar la etiología. Este es el grupo de pancreatitis aguda de pancreatitis aguda pediátrica, que define específicamente qué es pancreatitis aguda, qué es pancreatitis aguda recurrente y qué es pancreatitis crónica en pediatría. Para definir pancreatitis aguda hay que definir que se cumplan al menos dos de los siguientes tres criterios. El primero es que tenga dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda, que tenga valores séricos de amilasa o lipasa por encima de 3 veces el límite superior de lo normal, o que hayan imágenes compatibles con pancreatitis aguda. Para el diagnóstico de pancreatitis aguda recurrente se requiere que hayan al menos 2 episodios distintos de pancreatitis aguda y que entre esos episodios haya una resolución completa del dolor y una normalización completa de los niveles séricos de las enzimas pancreáticas. Y para pancreatitis recurrente y para pancreatitis crónica, se requiere al menos uno de los tres criterios: que haya un dolor abdominal de origen pancreático y hallazgos en imágenes sugestivos de daño pancreático crónico, como por ejemplo la presencia de calcificaciones, atrofia de la glándula, daño del conducto pancreático principal, evidencia de insuficiencia pancreática exocrina, que se mide con la elastasa fecal, y hallazgos de imágenes sugestivos de daño pancreático crónico, y la evidencia de una insuficiencia pancreática endocrina, que se mide por la hemoglobina glicosilada, más hallazgos en imágenes sugestivos de daño pancreático crónico. Pancreatitis aguda recurrente y crónica pues son dos entidades totalmente diferentes a la que estamos hablando hoy, que es pancreatitis aguda. Entonces pues solamente estas dos diapositivas para saber qué es cada una de estas entidades. Sin embargo, pues con más aspectos como el diagnóstico o el tratamiento pues salen por fuera de esta charla. Dentro de los biomarcadores séricos, entonces, tenemos las enzimas pancreáticas como amilasa y lipasa. La amilasa se eleva en las primeras 6 a 24 horas, tiene un pico de presentación a los 48 y desciende más o menos a niveles normales en 5 a 7 días. Y la lipasa se presenta con una elevación a las 4 a 8 horas después de la lesión pancreática, presenta un pico a las 24 horas y es la que más persiste elevada en el tiempo, alrededor de 8 a 14 días. Como sabemos, la lipasa tiene mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de pancreatitis. La amilasa puede estar elevada por causas extrapancreáticas, porque también se libera por las glándulas salivales, por el intestino delgado, por los ovarios. Entonces, como vemos aquí, van a haber causas extrapancreáticas que eleven la amilasa, como por ejemplo en episodios de obstrucción intestinal, de infarto mesentérico, de úlcera péptica, incluso de apendicitis o de un embarazo ectópico roto o alteraciones de la glándula salival, y elevaciones
que pueden ser falsamente positivas son la macroamilasemia y la macrolipasemia. Estos son pacientes que producen inmunoglobulinas que se unen a la amilasa y a la lipasa, y al ser estos complejos tan grandes, pues no se filtran totalmente por el riñón, entonces pueden dar unos falsos positivos de enzimas pancreáticas elevadas. También hay que recordar que los pacientes con insuficiencia renal pueden presentar este mismo comportamiento. Sabemos que ninguna de las pruebas de manera individual tiene una precisión diagnóstica óptima, sin embargo sabemos que la lipasa, al ser más específica, es la que se prefiere para hacer el diagnóstico de pancreatitis, y como nos dicen muchas guías, no hay necesidad de medir amilasa y lipasa juntas para hacer el diagnóstico. Con que midamos la lipasa es suficiente. Entonces, la amilasa y lipasa, medirlas juntas, lo único que hace es aumentar los costos en la atención de los pacientes. Y otra práctica común que vemos es que se midan amilasa y lipasa como manera de seguir al paciente mientras está hospitalizado, y las recomendaciones que nos hacen, entre ellos el College of American Pathologists, es que niveles de amilasa y lipasa no se deben repetir en el tiempo porque no tienen un valor pronóstico ni se correlacionan con la gravedad de la pancreatitis. Entonces solamente nos sirven para hacer la aproximación del diagnóstico y no se requiere medir una vez ya se haya realizado el mismo, no sirven para hacer seguimiento. Dentro de las imágenes, estas rara vez se hacen para hacer el diagnóstico de pancreatitis, porque la mayoría de las veces se hace el diagnóstico con el cuadro clínico y con la lipasa elevada. Sin embargo, las imágenes juegan un papel importante en el momento de documentar la etiología de la pancreatitis y ver si hay presencia de complicaciones. La primera imagen recomendada por las guías es la ecografía abdominal, pues sabemos que está libre de radiación, está ampliamente disponible, es menos costosa y nos ayuda de una manera eficaz a ver las causas biliares asociadas a pancreatitis. Por lo general, en pancreatitis edematosa se evidencia un páncreas difusamente aumentado de tamaño de manera homogénea, y se alcanza a ver el conducto pancreático, que en un páncreas que no esté edematizado, en un páncreas normal, es raro observarlo. También en el Doppler puede haber evidencia de hiperemia. Y en la pancreatitis necrotizante se ve un páncreas heterogéneo debido a la presencia de áreas de hemorragia y necrosis. La tomografía de abdomen con contraste, y aquí es importante que siempre se debe de pedir con contraste para ver la presencia de necrosis dentro de la glándula. En general, las recomendaciones nos dicen es que no se debe usar de rutina, no se debe usar de entrada, se debe realizar en caso de que se sospeche que hay una pancreatitis secundaria a trauma. Ahí sí se puede hacer de manera temprana para lograr visualizar si hay una alteración en una disrupción del parénquima pancreático, y se puede realizar también en casos de que persista la duda a pesar de que se haya hecho una ecografía, pues como sabemos la ecografía no es muy útil para evaluar el páncreas porque puede haber superposición de gas o puede ser que sea un paciente obeso en el cual no nos permita una adecuada visualización. Entonces, si continuamos con la sospecha clínica porque los laboratorios estaban normales, pero el paciente tiene un cuadro muy sugestivo de pancreatitis y la ecografía no nos arrojó nada, pues se pudiera hacer la tomografía. Y esta sí es de elección cuando se sospechen complicaciones. ¿Y cuando vamos a sospechar complicaciones? Cuando el paciente tiene una condición clínica persistentemente hacia el deterioro o que esté persistentemente grave y no mejore. Por lo general, para ver las complicaciones hay que realizarla al menos 72 horas después de la aparición de los síntomas, porque si se hace de manera temprana, no se pueden identificar estos. Entonces aquí observamos una pancreatitis edematosa focal, se ve una alteración en la cola del páncreas donde no hay una adecuada captación del contraste, que puede ser una evidencia de necrosis, y acá con el asterisco hay una colección pararrenal izquierda. También entonces lo que decíamos, en caso de trauma, pues es importante hacerla de manera temprana para ver cómo está el parénquima pancreático y si hay una disrupción del mismo.
La resonancia también puede ser útil para ver complicaciones, sin embargo, esta solamente se usa como alternativa al TAC en pacientes que tienen insuficiencia renal o alergias al contraste yodado o en caso de pacientes que estén embarazadas y que haya que limitar la radiación. Y la colangioresonancia solamente se usa en caso de que yo sospeche que hay una alteración del sistema biliar, porque sí nos va a ser más útil para detectar coledocolitiasis o anomalías ductales congénitas como el páncreas divisum o algún tumor periampular. Dentro de las puntuaciones de gravedad, pues sabemos que hay varias puntuaciones clínicas que se han utilizado ampliamente en los adultos, Ranson, Glasgow modificada, y los criterios de Divanto que se trataron de aplicar a la población pediátrica para predecir un curso de pancreatitis aguda grave o severa que vaya a requerir un manejo adicional. Sin embargo, pues estos estudios no mostraron una significancia a la hora de evaluar la gravedad y el pronóstico de los pacientes en pediatría, y se utilizó como de manera alternativa el índice de severidad por TAC, que es el mismo índice de Baltasar, como manera de identificar a los niños que tienen alto riesgo de desarrollar complicaciones. Entonces, como sabemos, el índice de severidad se basa se basa en la inflamación pancreática y en el porcentaje de necrosis del páncreas para arrojar una puntuación que nos va a predecir la tasa de complicaciones y de mortalidad. Entonces, lo que se hace es sumar estos puntajes, ¿cierto? Si el páncreas es normal, si hay un aumento difuso del páncreas, una inflamación peripancreática o una colección líquida peripancreática única o dos colecciones peripancreáticas o gas dentro del parénquima pancreático, que se verían algo así en las imágenes: un páncreas normal, difusamente aumentado de tamaño, un páncreas que tiene una inflamación peripancreática, una colección única peripancreática y varias colecciones peripancreáticas. Y la necrosis del parénquima pancreático se mide como 0 si está ausente la necrosis, menor del 30%, 2 puntos, entre el 30 al 50%, 4 puntos, y mayor del 50%, 6 puntos. Y como vemos, de 0 a 3, pues tiene menos índices de complicaciones, y por encima de 4 nos va a predecir con mayor sensibilidad y especificidad un curso grave de la pancreatitis. Entonces, como acá podemos ver, en este páncreas no tiene evidencia de necrosis, en este se estima un menor del 30% de necrosis de la glándula, este entre un 30 y 50% de necrosis y este más del 50% de la glándula. En este estudio del 2012, publicado en el Journal of Pediatric Surgery, tuvo como objetivo determinar la utilidad del índice de severidad en trauma en la población pediátrica. Este estudio surgió después de que estos mismos autores en el 2011 evaluaron la utilidad de los sistemas de puntuación clínica como Ranson, Glasgow y Divanto para ver si podían, pues, como estimar los pacientes con pancreatitis aguda que se iban a complicar, y ellos encontraron que había una utilidad limitada de estos sistemas de puntuación. Entonces ellos lo que encontraron fue que entre mayor puntuación de índice de severidad por TAC, pues había mayor porcentaje que presentaban complicaciones. Evaluando el área bajo la curva, encontraron que Baltasar era el que tenía mejor rendimiento, un 0.88, y que arbitrariamente la escala de Divanto, que era la que supuestamente predecía más la pancreatitis aguda en la población pediátrica, tuvo un rendimiento mucho menor. Encontraron la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo que era mayor para el índice de severidad por TAC, y ellos dijeron que esta escala, la escala de Baltasar, tenía mayor utilidad para identificar esos pacientes que tenían mayor riesgo de complicaciones y que son los pacientes que requieren una estrecha vigilancia y un manejo mucho más intensivo. Posteriormente, también se publicó este estudio que quería buscar también la utilidad de estas puntuaciones clínicas versus la escala de Baltasar en la población pediátrica, y se encontró un comportamiento similar. También
El área bajo la curva fue mayor en el índice de severidad por TAC y fue menor en la escala de Divanto. Entonces ellos dicen que la escala de puntuación clínica tiene una baja sensibilidad para la población pediátrica, por eso como vemos en diversas guías no nos recomiendan aplicar ninguna de estas puntuaciones clínicas para evaluar la sensibilidad, la gravedad, perdón, y si nos dicen que la escala de Baltasar pudiera ayudarnos más a predecir la severidad. Entonces, si vamos a escoger alguna de estas escalas, pues sería escoger la de Baltasar. En cuanto a la clasificación de pancreatitis aguda pediátrica, el Comité de Páncreas de NAFSGAN nos dice que se clasifica igual que en los adultos, según la escala de Atlanta, como pancreatitis leve cuando no se asocia a falla orgánica, ni a complicaciones locales, ni a complicaciones sistémicas, que se dice que es moderadamente grave cuando se asocia a falla orgánica transitoria menos de 48 horas o asociada a complicaciones locales o sistémicas, y grave cuando hay una falla orgánica que persiste después de las 48 horas. Las complicaciones locales han sido definidas como colecciones en líquido peripancreático, colección de líquido necrótico, necrosis pancreático peripancreática, pseudoquiste o necrosis amurallada, que vamos a ampliar algo de esto al final de la charla, y las complicaciones sistémicas, que es cuando hay una exacerbación de las comorbilidades preexistentes precipitadas por episodios de pancreatitis aguda. También nos hacen énfasis en que obviamente para clasificar la disfunción de órganos hay que hacerlo en base a los criterios utilizados en pediatría, que son los que se dicen en el Consenso Internacional de Sepsis para el 2005. Ya en cuanto al manejo, que es lo más importante de la pancreatitis, van a ser, están basadas estas recomendaciones en las guías de NAFSCAN y en la guía de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Ellos nos dicen que la base fundamental del manejo en estos pacientes son los líquidos endovenosos, el inicio de alimentación enteral temprana y el manejo del dolor. Y el pilar de la base del tratamiento son los líquidos, una reanimación intensiva en estos pacientes que nos ayuda a tratar la hipovolemia, nos ayuda a preservar la microcirculación pancreática y de esta manera reducir el riesgo de necrosis y de complicaciones. Los líquidos que se recomiendan son cristaloides, se prefiere el lactato de Ringer sobre la solución salina normal. Se ha visto que en los adultos el lactato de Ringer lleva a una reducción del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y menor estancia hospitalaria, y extrapolado de esos datos de los adultos es que se ha preferido el lactato de Ringer. Cuando los pacientes llegan con signos de inestabilidad hemodinámica, taquicardia, hipotensión, es importante poner estos líquidos en bolos a 10 cc por kilo y hacer la rehidratación intensiva en las primeras 24 a 48 horas con los líquidos a razón de 1.5 a 2 veces el mantenimiento calculado por Holiday Safe. Es vital que durante esta reanimación se haga un control para evitar la sobrecarga de líquidos, vigilando siempre los signos vitales como manera de identificar complicaciones cardíacas, pulmonares o renales secundarias o a la sobrehidratación, pero también a que nos estemos quedando cortos en la reanimación con los líquidos. Entonces, los signos vitales se miden cada 4 horas durante las primeras 48 horas. Después podemos hacer una medición cada 8 horas. BUN y creatinina también tienen que hacerse un seguimiento cada 8 o cada 12 horas durante las primeras 48 horas, que es el periodo de rehidratación, y siempre cuantificar la diuresis para tener una meta de 0.5 a 1 cc por kilo hora. Dentro de la nutrición, pues es importante hacer aquí un recuento histórico de estas recomendaciones. Inicialmente se decía que los pacientes con pancreatitis aguda se les dejaba nada vía oral como una manera de descansar el páncreas. Se creía que si había alimentación, había liberación de colecistoquinina, esta liberación de enzimas pancreáticas generaban una mayor reacción proteolítica en el páncreas y que podía aumentar la lesión.
Después se hizo la recomendación de nada vía oral hasta resolución del dolor y después nada vía oral hasta la resolución de las enzimas pancreáticas. Sin embargo, se encontró en los estudios que el reposo intestinal se asociaba con atrofia de la mucosa intestinal y con un aumento de la translocación bacteriana, lo que llevaba al final a una mayor mortalidad. Entonces, a partir de eso, se dijo que la nutrición enteral mejoraba los resultados, disminuía la translocación bacteriana, disminuía la respuesta a la citoquina, reducía la gastroparesia y que también reducían el estado catabólico que podía exacerbar la condición inflamatoria. Entonces, a partir desde 1990 se comenzó a sugerir la nutrición enteral, pero a través de sonda nasoyeyunal. En el siglo XXI se demostró que la nutrición intragástrica era igual de eficaz, incluso mejor tolerada que la intrayeyunal, y ya en estudios posteriores mostraron que la nutrición por vía oral temprana reducía estancia hospitalaria, la tasa de infecciones y la tasa de morbilidad y mortalidad, por lo que a partir del 2018 asociaciones como la de gastroenterología de Estados Unidos comenzó a poner en sus guías que se debe iniciar la nutrición oral temprana dentro de 24 horas según la tolerancia, y que ellos preferían iniciar una dieta oral blanda, baja en grasas, teniendo en cuenta que la hiperlipidemia era la tercera causa más común en pancreatitis aguda en adultos. En cuanto a las recomendaciones en pediatría, este artículo hizo la revisión de los estudios publicados en el cual se valoraban las recomendaciones nutricionales en los pacientes con pancreatitis aguda leve y moderadamente grave. Encontraron 4 artículos en los cuales se hacía una evaluación de nada vía oral con inicio de vía oral una vez se haya una resolución de los síntomas o de las enzimas pancreáticas versus el grupo 2, que eran pacientes que siempre recibían nutrición enteral temprana. Entonces, en el primer estudio encontraron que la manera, pues como que en el tiempo hasta disminuir el dolor en el grupo 1, que era nada vía oral, seguido de la alimentación baja en grasas cuando se resuelve el dolor, versus el grupo 2, que era dietas sin restricciones desde el ingreso, no hubo mayor dolor en el grupo 2. Ellos tomaron amilasa y lipasa como seguimiento dentro del estudio y encontraron que habían menores valores de enzimas pancreáticas en los pacientes del grupo 2, aunque no fue estadísticamente significativo, y que el reingreso fue menor en el grupo 2 versus en el grupo 1. Lo que ellos dijeron es que hay una seguridad en el inicio temprano de una dieta normal en grasas. En este segundo estudio vieron que los pacientes en el grupo 1, que eran los mismos, nada vía oral, hasta que mejoren los síntomas, y en el grupo 2, una dieta oral baja en grasas, que definieron bajo en grasas como menos de 5 gramos de grasa en cada comida principal. Ellos encontraron que hubo una disminución en el tiempo de hospitalización en el grupo 2 versus el grupo 1, que fue estadísticamente significativo, y en el grupo 2 no se encontraron complicaciones durante la estancia hospitalaria ni a los 30 días. En este estudio, que valoró lo mismo, el grupo 1 nada vía oral, y después alimentación enteral cuando se resolvieran las enzimas pancreáticas o el dolor, y en el grupo 2 pacientes que recibieron nutrición oral temprana, y ellos dividieron en subgrupos dependiendo de los gramos por kilo día de ingesta de grasas, y lo que encontraron fue que la mediana de hospitalización fue más corta en el grupo 2, aunque no hubo significancia estadística. Las puntuaciones de dolor del grupo 2 fueron similares a las del grupo 1, y que una ingesta mayor de grasas por kilo día se asoció con menos intensidad de dolor, con una puntuación estadísticamente significativa. En este estudio, lo mismo, la hospitalización en el grupo 2, que recibió nutrición enteral temprana, fue más corta y fue estadísticamente significativa. La pancreatitis aguda grave se presentó en menor proporción en el grupo 2 y también tuvo significancia estadística, y las tasas de transferencia en UCI en los pacientes que tienen nutrición enteral temprana también fue menor. Entonces, en conclusión, estas
Estos 4 estudios dicen que la nutrición enteral temprana es beneficiosa en estos pacientes, no se asocia con un aumento del dolor ni aumento en los días de la hospitalización. Los 4 estudios usaron una dieta regular, o sea, una dieta normal en grasas, y dijeron que fue una dieta segura y bien tolerada. Entonces, hasta el momento los estudios no dicen que se deba recomendar una dieta hipograsa, baja en grasa en los pacientes con pancreatitis aguda. Y en cuanto a la ruta de la alimentación enteral, todos los estudios previos promovieron la ingesta oral y dejaron la inserción de la sonda nasogástrica o nasoyeyunal como tratamiento de segunda línea. En este estudio, que es un ensayo clínico controlado aleatorizado del 2021, en el cual a 34 pacientes que requerían nutrición enteral por sonda se les puso sonda nasogástrica y a 33 pacientes se les colocó sonda nasoyeyunal, se encontró que en los pacientes que tenían sonda nasogástrica se asociaban a menor uso de la sonda nasogástrica como modo de alimentación, que fueron 10 días, versus a los pacientes con sonda nasoyeyunal que requirieron 14 días de alimentación por esta sonda, y la significancia fue estadísticamente significativa. Los pacientes con sonda nasogástrica tuvieron 13 días de hospitalización y los pacientes con sonda nasoyeyunal tuvieron 16 días de hospitalización, y también hubo significancia estadística. Por lo tanto, ellos dicen que la alimentación nasogástrica es más segura y más eficaz que la nasoyeyunal. Y en resumen, para esta recomendación de la nutrición, decimos que la nutrición temprana va a disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, no se asocia con aumento de puntuaciones del dolor. Se debe considerar la nutrición enteral cuando el paciente no puede recibir nutrición suficiente por vía oral porque haya intolerancia por vómitos, no porque aumente el dolor, sino porque hayan vómitos persistentes. Y se prefiere sonda nasogástrica, que tiene mejores resultados, a la sonda nasoyeyunal, que solamente quedaría reservada en pacientes que tienen evidencia de gastroparesia. Y la nutrición parenteral total solamente se debe usar cuando no se cumple el objetivo calórico porque haya intolerancia a la vía oral o parenteral después de los 5 a 7 días de la hospitalización. Estas recomendaciones hay que aclarar que son para la pancreatitis aguda leve a moderadamente grave. Los pacientes con pancreatitis grave son pacientes que están muy comprometidos, que están en unidad de cuidados intensivos, que quizás están intubados, y pues en estos pacientes las recomendaciones son diferentes y la nutrición parenteral total quizás sea la primera opción para iniciar pues como una vía de alimentación. En cuanto al manejo, requiere una analgesia multimodal, acetaminofén, ya contamos con acetaminofén intravenoso, AINES como el ketorolaco también se pueden utilizar en primera línea, y los opioides definitivamente se pueden usar de manera segura en pancreatitis aguda. Los estudios dicen que no hay evidencia que respalde la disfunción del esfínter de Oddi, que era por lo que quizás muchas personas se limitaban el uso de opioides en esta población. Y siempre hay que tener en cuenta que cuando hay un dolor intenso, de difícil manejo y que ya se descartaron complicaciones, pues es importante también consultar con el servicio de dolor para que haga el ajuste de la analgesia. Otras recomendaciones que nos dicen es el uso de sondas, especialmente la sonda nasogástrica, como uso de rutina de la descompresión gástrica, y es que esta sonda no se debe usar de entrada, o sea, no hay indicación para un paciente con pancreatitis aguda que llega al servicio de urgencias ponerle una sonda nasogástrica para descompresión gástrica. Solamente se debe usar en caso de que el paciente tenga vómitos incontrolables y presencia de ilio metabólico. En el uso de los antibióticos no se recomiendan de rutina, no se deben usar en pancreatitis necrotizante estéril como método de prevenir infecciones, solamente se debe usar en caso de que se sospeche una pancreatitis necrotizante infectada, y este cuadro se sospecha cuando el paciente tiene un estado clínico que empeora o cuando hay presencia de gas dentro de las colecciones pancreáticas. Se debe preferir siempre antibióticos que penetren bien tejido necrótico, y entre esos el de primera línea está piperacilina tazobactam.
Otros antibióticos que se pueden usar son los carbapenémicos, las quinolonas y el metronidazol. La colecistectomía también debe realizarse durante la misma hospitalización en pacientes que tienen pancreatitis aguda leve de origen biliar. Esto se dice que es la recomiendan porque es un procedimiento seguro, no aumenta la morbimortalidad ni la mortalidad y previene la recurrencia. Dentro de las complicaciones, tenemos complicaciones locales, sistémicas o falla orgánica, que se puede presentar hasta en un 30% de los pacientes y que llevan a un aumento en la morbilidad y en la mortalidad. En la pancreatitis edematosa o intersticial, las complicaciones tempranas que se desarrollan en menos de 4 semanas son la colección peripancreática líquida aguda y se desarrolla después de las 4 semanas un pseudoquiste, o sea, cuando esta colección ya está como de una manera más organizada. Y la pancreatitis necrotizante en un periodo dentro de las 4 semanas puede presentarse como una colección necrótica aguda y después de las 4 semanas puede presentarse como una necrosis encapsulada o amurallada. ¿Qué hay que tener en cuenta para el manejo de estas complicaciones? Es que se debe hacer una intervención escalonada. Se debe hacer en primera instancia el procedimiento más efectivo, menos invasivo posible, y entre ellos tenemos el drenaje percutáneo guiado por ecografía o por TAC o el drenaje endoscópico de manera transmural o transpapilar. Todo esto va a depender de la ubicación anatómica de la colección. Y que siempre en la última escala va a ser la cirugía laparoscópica o abierta. O sea, esas de las necrosectomías tempranas, lo único que hacen es aumentar la morbilidad y la mortalidad y siempre hay que tener más bien un manejo expectante y menos invasivo. La cirugía, así sea laparoscópica, debe ser el último escalón. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen se ilustra un drenaje de un pseudoquiste por un stent que se puede colocar de manera endoscópica y que se drena al estómago, y este es un drenaje percutáneo guiado por TAC. Más o menos esta sería la ilustración. El catéter queda dentro de la colección y permite hacer un adecuado drenaje de este y puede llegar a evitar que se llegue a una cirugía incluso hasta en el 90% de los pacientes. O sea, estos manejos mínimamente invasivos tienen una eficacia muy alta. En las colecciones peripancreáticas agudas, por lo general se resuelven en los 7 a 10 días, 6% puede convertirse en un pseudoquiste pancreático. Estos pueden resolver hasta en un 70% de los casos de manera espontánea, sin embargo pueden demorarse hasta 6 meses en resolverse, por lo tanto es una condición que requiere seguimiento. Puede haber indicación de drenaje en caso de que el paciente presente sintomatología secundaria, obstrucción del tracto de salida gástrico, o obstrucción intestinal, o obstrucción incluso de la vía biliar, que tenga presencia de saciedad temprana y que si hay una imagen de seguimiento haya evidencia de crecimiento. La necrosis aguda y la necrosis amurallada son inicialmente estériles, también tienden a resolver espontáneamente. Sin embargo, en presencia de deterioro clínico o sospecha de sobreinfección en imágenes, o sea, que haya gas dentro de la colección, hay que iniciar manejo antibiótico. Como vimos, primera línea es piperacilina tazobactam. Hay que tratar de tomar una muestra por aspiración para confirmar la infección y hacer un tratamiento dirigido. Y las indicaciones de intervención es en caso de que haya sintomatología también por presencia de obstrucción gástrica, intestinal o biliar. Entonces, como conclusiones, debemos tener un índice bajo para sospechar pancreatitis aguda en pacientes pediátricos, incluso en ausencia de síntomas típicos. Recordemos que el dolor epigástrico en banda interescapular se presenta en un porcentaje muy pequeño de la población pediátrica. La lipasa es más específica para el diagnóstico de pancreatitis.
Si hay amilasa y lipasa, siempre preferimos solamente lipasa. Medir las dos lo único que hacen es aumentar el costo en salud. No se requiere tomar control de enzimas pancreáticas una vez se hace el diagnóstico. No sirven para el seguimiento, no indican peor pronóstico. El pilar del manejo es la reanimación hídrica intensiva, la nutrición enteral temprana, que como sabemos no hay indicación de una dieta hipograsa, y hay que hacer un adecuado manejo analgésico, que podemos incluir también los opioides con seguridad, porque no hay evidencia de que cause disfunción del esfínter de Oddi, y que en caso de que haya complicaciones siempre requerimos, siempre hacemos un manejo escalonado, desde la intervención menos invasiva y más efectiva posible hasta la última instancia, que sería la cirugía. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu presentación. Excelente revisión del tema. Creo que has tocado todos los tópicos de la pancreatitis. Tengo un comentario antes de los comentarios de los residentes respecto a la pancreatitis. Es una de las patologías pediátricas dramáticas que en el tiempo ha evolucionado en la forma de manejarlo. Recuerdo hace años, cuando yo era residente, los pacientes con pancreatitis complicada se manejaban de una forma muy dramática. Pacientes se hacían laparotomías, se dejaban drenajes, tubos de drenaje y con lavados periódicos esos tubos, y la nutrición se consumía a los pacientes por desnutrición. Era un drama realmente esos pacientes cuando manejan de esa forma. Y ahora con el manejo de la nutrición hoy en día ha cambiado mucho el aspecto de la alimentación. Antes era nada vía oral, por supuesto. Nutrición era muy difícil dar nutrición tempranamente. Hoy en día, como vemos lo que tú mencionas, la nutrición temprana es el pilar del manejo en pacientes leves y moderadas. Quisiera algún comentario de los asistentes, los residentes, por ejemplo, algún comentario. Adelante. Buenas noches. Primero que todo, felicitar a Cristina. Creo que fue una revisión muy completa y como ella mencionaba al iniciar, es necesario hacer este tipo de revisiones porque a pesar de que ya la evidencia muestra cuáles son las recomendaciones, aún seguimos viendo en los servicios de urgencias de las clínicas donde nosotros rotamos mucha diferencia en el manejo. Entonces, básicamente quería felicitarla y pues ratificar varias de las conclusiones que ella vio, que han sido los puntos como de discusión cuando hemos tenido pacientes con pancreatitis de diferentes causas. Alejandro tiene la mano levantada, adelante. Hola, muy buenas noches, Cristina. Felicitaciones, muy buena revisión de pancreatitis. Es un tema bastante apasionante. De pronto, pues tengo la experiencia de haber manejado muchas pancreatitis en adultos, que a veces la vemos con mayor frecuencia. Y ahora en niños, pues es un reto, sobre todo porque cambia uno mucho las etiologías. Sobre todo porque nosotros en adultos acostumbrábamos que la gran 80% son biliares, las otras eran... Más fuerte, pero no escuchamos. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan mejor? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno. Las otras quedaban entonces en idiopáticas, que eran 10%, y después con el advenimiento de la resonancia y la endosonografía encontramos que eran microcálculos. La diferencia, pues los niños, como bien lo explicabas, las etiologías pueden ser variables, pues de la edad de los pacientes. Creo que hay algo clave que mencionabas con el manejo, la parte analgésica. Yo soy un enemigo número uno de los opioides en cualquier grupo etario. Creo que el opioide no es un buen analgésico para ningún paciente. Creo que lo hemos utilizado demasiado y tiene demasiados riesgos que en este momento, pues de hecho ya en Estados Unidos están intentando cada vez usarlos menos. Y creo que el acetaminofén, el paracetamol y un AINES, que nosotros en nuestro medio utilizamos mucho la dipirona, esa asociación a dosis adecuadas y cada 6 horas es un excelente analgésico y más del 80% de los pacientes van a responder adecuadamente a ese manejo analgésico y a la hidratación nada más. Y es muy importante también, una vez se hace el diagnóstico de la pancreatitis, clasificarle la severidad.
y es básicamente es determinar si es leve o si es severa, porque solo esta intermedia de moderadamente severa o crítica, pues solo lo vamos a saber con el tiempo, a las 48 horas, pero es clave determinar, nosotros utilizábamos mucho el Marshall, que es fácil de utilizar, no sé, tocaría como intentar ajustarlo en los niños, pero básicamente evalúa los tres sistemas importantes: el cardiovascular, si requiere o no uso de vasopresor, cómo está la tensión arterial media, la parte renal, mirar qué compromiso de filtración glomerular tiene, y la parte respiratoria, básicamente determinando el pH. Si uno puede obtener cualquiera de los compromisos de alguno de los sistemas, considerarla como una aguda, grave o severa, y también idealmente manejarla en un cuidado intensivo pediátrico para poder hacer la reanimación adecuada. Cada vez menos se operan las pancreatitis, cada vez menos se utilizan procedimientos abiertos, y la idea es que si se hace un drenaje percutáneo, también existen ahorita, si hay necesidad de intervenirlo, retroperitoneoscopia, que puede uno también abordar perfectamente guiándose por el mismo catéter de Pictel que han dejado previamente para poder hacer el drenaje también mínimamente invasivo. Muchas gracias de verdad por esa excelente presentación, muy útil para todos. Gracias. Gracias, Alejandro, por los comentarios, muy interesante. No sé si algún de los gastroenterólogos quiere hacer un comentario, el doctor Llanos, por ejemplo. Iván. Hola, buenas noches, ¿cómo está, doctor? Bueno, Cristina, muy bien. Cristina en este momento tengo la fortuna de que está rotando conmigo, e incluso tenemos dos casos por ahí, una chica de una pancreatitis aguda recurrente que estamos estudiando, que incluso nos hizo una pancreatitis post-CEPER, la tenemos hospitalizada, y un chico también ahí en Imbanaco de una pancreatitis, al parecer por ácido valproico con un compromiso severo. Bueno, entonces, mire, yo pienso que es muy importante estas revisiones porque hay algo muy importante que mencionaba Cristina, Adriana también lo mencionaba, y es esa importancia de la coherencia entre el clínico y ustedes como especialistas quirúrgicos. El abordaje de estos casos debe no generar discrepancias, sino más bien coherencia en el manejo. Debemos, y ustedes como grupo de cirugía y en el caso mío desde lo clínico, creo que siempre los pacientes que hemos tenido en nuestras instituciones hemos tenido una coherencia en este manejo. Nos importa mucho, por supuesto, iniciar la vía enteral. Creo que es un mensaje que nunca debemos perder. Esa vía enteral, realmente lo que uno ve en la práctica clínica es que la limitación básica que tenemos es muchas veces los episodios de vómito, que eso uno fácilmente lo puede resolver al introducir de pronto o utilizar la sonda cuando ocurre esto, porque queremos alimentar rápidamente al paciente. Ahora el doctor mencionó que estabas hablando con relación a los compromisos multisistémicos y tratar de adaptar esta clasificación Marshall a la edad pediátrica, pero fíjate que en estos pacientes pediátricos realmente es relativamente sencillo, porque usted tiene dos escenarios y lo mencionaste muy bien, un escenario leve y un escenario severo. Y más allá de adaptar esta clasificación, si usted tiene un compromiso de más de dos sistemas, probablemente se va a ver enfrentado a un episodio que está tornándose severo. Y en los niños nosotros realmente somos muy agresivos en la hechura de los exámenes, que a veces nos pasamos, incluso en hacerlos, y creo que identificamos rápidamente a aquellos pacientes que están haciendo un compromiso sistémico. Finalmente, y para completar el comentario, volver a tener mucho en con lo que mencionó perfectamente la doctora Cristina en el tema de la realización de exámenes subsecuentes. Realmente con lipasa tenemos un diagnóstico desde lo bioquímico, porque no necesariamente lo tenemos que tener muy objetivo, y no es necesario estar haciendo seguimientos porque digamos, el valor de lipasa o incluso el valor de amilasa no se correlaciona con la severidad de la pancreatitis. Entonces, me parece una revisión muy buena, Cristina, ya la hemos visto, me parece muy bien
y que tengamos muy claro las etiologías para sí mismo enfrentar al paciente y tener en cuenta que es una condición que, como mencionaban ustedes, doctores, cada vez tenemos que ser menos agresivos en el manejo y ser mucho más conservadores. Gracias, doctor Llanos, muy amable. Juan Carlos da Silva, adelante. Buenas noches a todos. Igual felicitar a Cristina, fue una excelente presentación. Me encantó que hicieras tanto énfasis en el tema de la nutrición y de la alimentación temprana porque parece mentira y me sorprendió el dato de ver que, desde los años 90 es algo que se viene trabajando. Porque eso continúa tratándose hasta como mito, ¿no? Hoy, en el 2024, nosotros seguimos viendo gente que pretende mantener en ayuno a los pacientes, que usa las sondas nasogástricas más para vaciamiento gástrico que para pensando en una alimentación, porque era lo que se acostumbraba a hacer hace años, ¿no? El doctor Carlos Melo mencionó cómo se ha modificado el tratamiento y el abordaje de estos pacientes desde la época que él hizo residencia. Y bueno, yo que hice residencia hace mucho menos tiempo, le puedo decir que parece mentira, pero hay gente que sigue tratando a los pacientes igual. Entonces, me gustó muchísimo que hicieras énfasis y que recalcaras tanto este punto de la nutrición, porque sigue siendo algo como un tabú. Hay gente que pretende continuar este manejo de mantener los pacientes en ayuno. Eso sería todo. Muchas gracias, de verdad. Muy buena presentación. Buenas noches.